Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Seguimos con el vlog de mi viaje a Asia y en esta parte les mostraré Hong Kong. Después de unos días increíbles en Corea, tocaba cambiar de escenario. Así que preparamos maletas, cámaras y muchas ganas de conocer un nuevo lugar. Esta es la historia de nuestra escapada de 5 días a Hong Kong. Una ciudad que mezcla lo caótico con lo fascinante, lo moderno con lo tradicional y donde cada calle es una oportunidad de perderse y sorprenderse. Salimos a las 5:45 de la mañana. Nuestro plan era quedarnos 5 días en Hong Kong para que el viaje no se sintiera apresurado y pudiéramos visitar los lugares con calma. Cerca del departamento de Su hay una estación donde pasa el bus limusina que te lleva directo al aeropuerto. Como ya les conté en el vlog anterior, el aeropuerto internacional no está en la ciudad de Seúl, sino aproximadamente a 1 hora en la ciudad de Incheon. También está el aeropuerto de Gimpo, que sí queda dentro de Seúl, pero usualmente se usa para vuelos locales o países cercanos. Ya llegando al aeropuerto me di cuenta de algo terrible. Me había olvidado de mi equipaje de mano, donde estaba mi pasaporte, y con mucho pesar le tuve que contar a mi novia, Su. Y ella rápidamente me calmó y se contactó con su mamá, a la cual le pidió de favor si nos podía traer el pasaporte. Todavía me duele haber cometido ese error, la verdad. La mamá de Su fue un ángel. Le estimo mucho y siempre me ha tratado con mucho aprecio. Camino a la puerta de embarque, aproveché para observar más el aeropuerto por dentro. Es impresionante, enorme y lleno de detalles modernos. El vuelo desde Corea a Hong Kong dura alrededor de 4 horas. Y cuando ya nos acercábamos, pude ver un poco del paisaje por la ventana. Aunque sí, la ventana estaba un poco sucia, lo siento. Al aterrizar, volvió esa pequeña ansiedad. Aunque sabía que los ecuatorianos no necesitamos visa para entrar, siempre existe esa duda. Por suerte, todo fue bien y con solo el pasaporte pude entrar sin problemas. Lo primero que hicimos fue buscar cómo llegar al hotel y saber si podíamos pagar con tarjeta o si teníamos que cambiar dinero. Después de preguntar un rato, encontramos un bus donde se podía pagar directamente con la tarjeta de crédito y que nos dejaba unas cuantas cuadras del hotel. Así que ya teníamos el plan para el primer día. Llegar al hotel, comer algo y salir al centro a pasear. Y después de esto, cambiar un poco de dinero y conseguir la tarjeta de transporte público de Hong Kong, que es la Octopus. Con ella se puede pagar en todos los medios de transporte público, igual que en la T-Money en Corea. Caminando desde la parada del hotel, vimos varios lugares interesantes para comer. Su ya tenía algunos spots guardados gracias a los blogueros coreanos, que comparten reseñas en sus redes. El hotel, Little Taihan, estaba bonito, aunque un poco pequeño, pero es comprensible considerando los precios de vivienda en Hong Kong. Aprovechamos para descansar un rato, preparé mis cámaras, les puse rollo a la Hasselblad y a la Canon A1. Y salimos a buscar algo de comer. Terminamos en un lugar muy sencillo pero bueno, arroz con cerdo y vegetales. Estaba delicioso. La parte complicada fue comunicarnos, porque los dueños no hablaban nada de inglés. Después de comer, fuimos al centro. Estaba lleno de tiendas, muchas en edificios de varios pisos. Cambiamos dinero y paseamos. Me llamó mucho la atención cómo los primeros pisos de los edificios estaban remodelados con tiendas modernas, pero los pisos superiores conservaban la arquitectura antigua. Ese contraste, junto con los letreros luminosos y la cantidad de gente, le da a la ciudad una identidad visual muy marcada. Uno de los cruces peatonales elevados tenía algo curioso. Cada escalón tenía escrito el nombre de una de las sedes de los Juegos Olímpicos y su año, hasta Río 2016.
También vimos iglesias católicas que hacían un mix entre la arquitectura eclesial romana y la oriental. Todo esto hace que Hong Kong tenga un look muy interesante. Te puede gustar o no, pero seguro no te deja indiferente. Al día siguiente fuimos más lejos. Así que usamos el metro por primera vez. Es similar al de Corea, pero tal vez un poco más complejo de entender. Nuestro primer destino fueron las escaleras eléctricas al aire libre, las más largas del mundo. Suben por toda una loma y está abierto al público general. En un momento nos desviamos para comer. Yo pedí ramen de cerdo mientras Su probaba una sopa de tomate que le encantó. Caminamos bastante ese día, nos metimos en callejones pequeños y descubrimos más de la ciudad. Por la noche volvimos al hotel a cambiarnos y salimos de nuevo, esta vez para ir a un bar a comer algo más. El día siguiente subimos al tranvía, que tiene un look súper particular. Es el medio de transporte público más barato de la ciudad. Fuimos a un centro comercial. De paso, antes de llegar a un restaurante, siempre que podemos, tratamos de visitar lugares de comida mexicana. Ceviche en Hong Kong. Vamos a ver qué tal. Después fuimos a una calle donde hay un mural con ilustraciones de edificios, muy popular para tomarse fotos. Más tarde caminamos por el barrio donde encontramos tiendas de artículos retro.
Una de estas tiendas me impresionó por sus artículos antiguos. Y me sorprendí más aún unos meses después al ver que una idol coreana grabó ahí parte de su video musical. También compramos unos pequeños tótems para nuestros gatos. Su se quedó con 2 y yo con 1, que representaba a mi gata, Gala. Ya era tarde, así que tomamos un taxi hasta el shopping que abría hasta más tarde, para seguir paseando un poco más antes de volver al hotel. Nuestro último día completo en Hong Kong empezó con una visita al famoso condominio de departamentos Yichong. Es uno de los spots más fotografiados de la ciudad. Muchas celebridades se toman fotos en este lugar. Después de eso, planeamos cruzar a la parte continental de Hong Kong en ferry, pero justo frente al muelle había un Apple Store, así que aprovechamos para probar las Apple Vision Pro. Me encantaron. Finalmente tomamos el ferry. Ya del otro lado se podía notar un cambio de arquitectura, más moderno. Caminamos por la zona y Su compró unas galletas famosas. Quisimos quedarnos hasta la noche para regresar en el ferry y ver la famosa vista del $1.000.000.000. Y sí, es impresionante. Esa noche caminamos un poco más por la zona y luego regresamos al hotel.
Nuestro último día fue más tranquilo. Estábamos cansados, así que comimos en el hotel. Pero yo salí un rato para terminar un rollo con la Hasselblad y comprar tartas de huevo, que son muy famosas. Luego empacamos todo, tomamos nuevamente el bus al aeropuerto y nos preparamos para volver a Corea. Esta fue nuestra aventura por Hong Kong. Una ciudad caótica e intensa, pero con una identidad cultural y visual que te atrapa. Gracias por acompañarme en este viaje. En el próximo vlog les contaré sobre mi graduación en Corea y sobre la boda de mi amiga Nance. Así que si quieren seguir viendo esta historia, los espero en el siguiente video. Nos vemos. Solo una cosa más, les quería contar que después de cada uno de mis videos de vlogs voy a subir un video sin comentarios, solo de lo que grabé en esta parte del vlog, así a modo más cinemático. Espero lo aprecien y si tienen algún consejo me lo pueden poner en los comentarios. Ahora sí, muchas gracias, hasta el siguiente.